Entonces, los datos son caudal 1.2 metros cúbicos por segundo, el diámetro 1 metro y la altura de agua es 0.8 metros. Listo. Vamos acá a grabar la clase. Ah, la clase se está grabando, ¿cierto? Listo. Perfecto, gracias. Listo, vamos a abrir entonces la pizarra. En esta pizarra vamos a explicar lo que es vamos por acá. Listo, esto creo que fue lo que vimos en la clase pasada. Ahora, los datos que vamos a analizar son, es un canal circular. ¿Sí están viendo mi pantalla todos? Sí, profe, señor. Listo. ¿Qué datos nos da el ejercicio? Nos da la profundidad del agua. ¿De cuánto fue? La profundidad del agua fue de 0.8 metros. O sea, esta profundidad es de 0.8 metros. .8 metros. Y el diámetro, vamos a llamarlo D sub 0. El diámetro, ese D sub 0, que este diámetro es igual a 1 metro, ¿cierto? Otro dato que nos dan es el caudal. Y el caudal es de 1.2 metros cúbicos por segundo de acuerdo a la tablita. 1.2 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, para saber qué nos está pidiendo el ejercicio, nos está pidiendo si el flujo que está pasando por esta sección transversal, es crítico, subcrítico o supercrítico. Entonces, ya recordemos de la ecuación del número de Freud, ya la que deducimos, Freud más Freud es igual. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Porfa, ¿lo puedes activar? El Freud, ¿se acuerdan que es igual a caudal? Cuando tenemos caudal, usamos caudal. Cuando tenemos velocidad, podemos utilizar velocidad. Obviamente la ecuación ya en términos de velocidad. Acá es gravedad sobre a la 3. Perdón. Sobre a la 3 sobre el ancho superficial. ¿Cierto? Este ancho superficial es esta distancia, subrayarlo con un colorcito. Esta distancia, esto es el ancho superficial, ¿cierto? La distancia del canal en la superficie, la distancia de la profundidad en la superficie, ¿cierto? La distancia de la superficie de agua en el canal. Entonces, el caudal acá obviamente lo tenemos. La gravedad es 9.81 metros cúbicos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. 9.81 metros sobre segundo cuadrado
Entonces acá vemos que esta área que está subrayada, no es lo mismo que pi al cuadrado sobre 4 porque no está totalmente lleno, va a ser un poquito menor. Y esa área, para eso vamos a las ecuaciones de los elementos geométricos de canales y vemos que el área es de acuerdo a este teta, a este ángulo, el área se como un medio de 2 por teta menos seno de 2 por teta por diámetro al cuadrado. Entonces, escribimos acá la ecuación del área. Área es igual. Profe, qué pena, dice un medio o un octavo. Donde acá en la... Es un octavo. Un octavo. Ya igual se las voy a escribir acá y les voy a compartir. Yo creo que les compartí también las diapositivas. ¿Cierto? Para Sí, sí, que... sí. Vale, igual pueden revisarlas. Y no hay problema. Es un medio de 2 por ese ángulo menos seno de 2 veces ese ángulo por el diámetro, vamos a llamar acá el diámetro de sub 0 al cuadrado. ¿Cierto? Tenemos el diámetro. ¿Qué nos falta calcular? Ese ángulo. ¿Cierto? Para poder calcular el área, tengo que calcular ese ángulo, que no lo tenemos. Pero también recuerden que tenemos que calcular ese ancho superficial. Vamos a ver en las ecuaciones a qué es igual ese ancho superficial. Ese ancho superficial, de acuerdo a esto, es seno del ángulo por el diámetro. El diámetro por el seno del ángulo. De sub 0 por el seno del ángulo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo calculamos ese ángulo? Acá también está la ecuación. Miren acá, en esta parte, este ángulo es pi menos arco coseno de y menos el diámetro sobre 2, todo dividido sobre el diámetro sobre 2. Entonces acá esta ecuación, ya la anoté por acá, vamos a escribirla, que es teta es igual a pi menos arcoseno o coseno a la menos 1 de y menos de medios sobre, bueno, acá este de sub 0, perdonen acá, yo lo estoy manejando como de sub 0, el diámetro. Vamos a utilizar la misma simbología de sub 0. Sobre el diámetro entre 2. ¿Cierto? De esa manera, nosotros calculamos ese ángulo para poder calcular el área. Entonces, ya la profundidad del agua, ya sabemos que es 0.8, tenemos el diámetro que es 1 metro, simplemente reemplazamos. Pero acá, ojo, tienen que tener en cuenta que cuando vayan a utilizar la calculadora, eso tiene que estar expresadas en radianes.
no en grados, ¿cierto? En radianes. Configuramos la calculadora para radianes. Ya ustedes lo manejan mejor que yo. Seleccionan el modo de la calculadora y lo van a colocar donde dice radianes, rad. Todos hagan ese proceso y ahora vamos a calcular ese ángulo. Simplemente reemplazamos estos valores, arco, coseno, de y vale 0.8 menos el diámetro vale, el diámetro, eso es 1 metro, sería 1 sobre 2, el diámetro vale 1, acá está. Ahora en el denominador va el diámetro sobre 2, el diámetro es 1 entre 2. Ahora porfa, hagan ese cálculo en la calculadora y me dicen cuánto les da. Obviamente trabajando en radianes, ¿cierto? Me dan el valor del ángulo. ¿Cuánto les dio? A mí me da 2,14, pero no sé si haya quedado. 2,14. Por ahí da, ¿a quién 16. le dio otro valor? Es pi menos 2.21. 2.21. 2.21, 42, 50, medio todo eso. El ángulo es 2.21, sí, así es. Ya ese es el ángulo. A todos les tuvo que haber dado ese valor. Quien tenga alguna duda, pues me dice. Ya en otra sesión se les explica el manejo de la calculadora. ¿Cierto? No vamos a entrar acá tan en detalle a ese valor. Ya todos debemos en esta altura manejar bien la calculadora. Una pregunta, qué pena. ¿No se utilizan todos los valores o o cuántos valores después de la coma se van a utilizar? Listo. Bueno, ahí te hago una pequeña reflexión. Obviamente uno cuando trabaja con todas las cifras significativas, el dato es más preciso, pero para fines prácticos, variaciones en decimales en ingeniería, no sé, por eso es que tú ves en los libros, muchas veces las aplicaciones eh, no generan un error tan significativo para el diseño, por ejemplo, o para las aplicaciones de ingeniería, porque un ejemplo muy particular es la gravedad. La gravedad, ¿cómo la ves en los libros? 9.81, pero realmente la gravedad tiene más cifras significativas. Lo que se ha hecho es que dependiendo del nivel de precisión que tú vayas a realizar el problema, si tú ves que tus datos te varían mucho con los decimales, obviamente trabajas todo con los decimales. Sin embargo, cuando uno realiza este tipo de problemas, uno utiliza ya una herramienta computacional y en esa herramienta computacional, como tú creas las mismas fórmulas en el programa te tiene en cuenta todas esas cifras significativas. Pero en este caso es muy impráctico nosotros que colocamos 2.214222, eso pues al momento de tú representar un valor, tú representas algo
como ya redondeado, truncado, porque no es muy práctico. Ustedes han visto los libros que no ven todos esos números no lo ven ahí, ven el truncamiento o una aproximación. Entonces, para este ejercicio, lo que se hace es que hacemos los cálculos en una herramienta computacional y redondeamos el resultado, pero esa redondeada o un truncamiento de ese resultado no implica que no se hayan tenido en cuenta todas las cifras significativas. Entonces, para este caso, con dos que trabajen está bien, para estas aplicaciones que no van a afectar mucho, ¿cierto? Pero para el diseño, sí les sugiero que hagan una herramienta computacional donde se tengan en cuenta todas las cifras significativas para que tenga más precisión. Pero para fines prácticos, por ejemplo, un ejemplo es la redundancia, es la gravedad. La gravedad no es 9.81, simplemente es que si tú trabajas con todas esas cifras significativas, el resultado en práctica, en algunas aplicaciones de la ingeniería no es una variación tan significativa en tu resultado. Entonces, eso es un ejemplo de ello. Pero pueden trabajarlo con 3 cifras significativas, con 2, sí, pero los cálculos, si van a ser robustos, lo van a hacer en una hoja de cálculo. Pueden ser Excel, pueden ser en MATLAB, R, en cualquier software, sí, pero con estas cifras significativas en ingeniería, válido. Es como cuando trabajamos aquí con 2.14. ¿Cómo? Una pregunta también, pues a mí me da 2.49, no sé si sea por el tipo de calculadora o usted aproxima los resultados también. No, es que obviamente 2.21 con 2.40 y pico ya la calculadora tiene ya están configuradas. Probablemente te da 2.41 es porque la usaste mal. Esa es la razón. Te voy a ser honesto, es la razón. Mira, verifica cómo estás ingresando los datos con los paréntesis. Fíjate que cuando tú colocas un paréntesis errado, te va a dar un resultado malo. Entonces debes tener en cuenta a la calculadora que tengas, adaptarte a ella y mirar, porque por ejemplo las viejitas se basan en muchos paréntesis y en eso tú tienes que verificar que no es lo mismo. Uno, colocas sobre un paréntesis, cierra y le colocas una suma que colocar todo en un solo paréntesis. Eso te va a generar un problema en cuanto al cálculo. 2.40 y pico con 2.20 y pico, las calculadoras no, a menos que esté dañada, que no te sirva, que esté configurada. Sí, pero los resultados son exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá me dio 2.21, 4297, 436. Hay calculadoras que tienen más capacidad, pero ese va a ser el resultado. O sea, no va a ser de 2.21, te va a variar a 2.50, ¿cierto? Porque ese es un error común que a mí también me ha pasado en experiencia anteriormente cuando está practicando la calculadora, que ese valor te da diferente, por ahí hay un error que debes verificar. Ah, bueno, listo, sí, señor. Listo, vale. Por otro lado, muchachos, otra reflexión, cuando ustedes van a dar un resultado, muchos se centran, por ejemplo, calcularon un diámetro y el diámetro le da 2.225398765. Muchas veces se centran más en colocar ese dato tan largo y no colocar las unidades. ¿Sí? Entonces, cuando es en el diseño, ¿será que ustedes van a pedir 0.22958786754 kilogramos de manteca? No, ustedes van a colocar o 1 libra o 2 libras, uno aproxima, ¿cierto? El resultado final es el que se aproxima a un dato que sea tangible, que podamos dimensionar, ¿cierto? No es válido que se calcule, que se basen en un número tan largo en la respuesta final y no coloquen las unidades, ¿cierto? Esas unidades deben ser que sean dimensionables a través de las magnitudes que uno crea. Por ejemplo, uno más o menos sabe cuánto es un kilo. Un kilo, en términos de algo que conozca una densidad, no es muy grande. En el caso de un diámetro, ustedes van a lo comercial, ¿cierto? Hay 2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, pero no 5.899567878 pulgadas, no. Usted le va a pedir al que le va a comprar el diámetro, le va a pedir uno de 6 pulgadas o de 4 pulgadas, algo que esté ya dimensionado o que esté en el comercio, para que lo tengan en cuenta. Y una reflexión también, un consejo es que en los resultados pongan las unidades. Si lo van a hacer en Excel, pero en Excel se basan en que colocan una tablita y el resultado y no hay unidades, entonces eso no dice nada. Un número sin unidades no dice nada. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Listo?
Ya bueno, ya tenemos el ángulo. Ahora calculamos el área. 1/8 2 por el ángulo de 2.21. Obviamente acá para fines prácticos no colocan todos las cifras. Pueden colocar ese valor. Acá estamos haciendo el ejemplo, pero ahora le puedo mencionar que si van a colocar todas las cifras significativas, 2 por 2.21, lo hacen en una herramienta, digamos, puede ser en Excel o en la misma calculadora. ¿Sí? Entonces acá simplemente reemplazamos donde va teta, colocamos 2.21. A manera de ejercicio es válido que lo coloquen así, 1 al cuadrado. Pero en la calculadora, si ustedes quieren trabajar por más precisión, por más que es entendible, van a grabar ese valor 2.211429, lo van a grabar como va. Hay una función para que ese valor se grabe como va en la calculadora, ¿cierto? Y ese A, cuando vayan a digitar en la calculadora, colocan 2 por A y ya sabe que es el valor de todo ese número, ¿sí? Ya ustedes manejan eso bien. O cuando lo calculan en el Excel, cuando vayan a pasarlo a mano, no es necesario que coloquen todas esas cifras significativas, pero sí es preferible que lo tengan en cuenta en los cálculos. Pero igual en aplicaciones de ingeniería, en estas aplicaciones que se le están dando no son no hay un cambio, digamos, un error muy significativo. Listo, entonces hagamos esta operación. ¿Cuánto les da? Profe, me da 0,67. Perfecto, pero si colocamos esta unidad, colocamos solamente el 0.67, ya es un área. Recuerden que un área con unidades tiene, ¿qué dimensión tiene? Una unidad tiene esa dimensión del área. El diámetro está en que el diámetro es 1 metro, entonces el área sería en cuánto, 1 metro, esto sería 1 metro al cuadrado. Metro al cuadrado me da metro al cuadrado, obviamente. Entonces 0.67 metros cuadrados. Todos estos valores que están acá están en pi radianes y 1/8 de esos no tiene unidades por metro cuadrado, la unidad me da metros cuadrados para que sea consistente. Entonces el área es 0.67 metros cuadrados, tiene que ser menor, o sea, ustedes pueden calcular el área tubo lleno, que es pi por d al cuadrado sobre 4, eso da aproximadamente 0.78, 0.79 a tubo lleno y parcialmente lleno de 0.67 metros, tiene sentido el resultado. Bueno, ya tenemos el área. Si tienen alguna duda me comenta.
Ahora nos falta hallar ese ancho superficial que es D por el seno del ángulo. Entonces el diámetro nos lo da el ejercicio, que es de 1 metro. Vamos a colocar acá la unidad. 1 metro el diámetro. Va a ser de esta fórmula. Va a ser el diámetro 1 metro por el seno del ángulo. Es decir, por el seno de 2.21. ¿Cuánto da eso? 0,80. 0.80. Listo. 0.80. ¿Qué unidad tiene? Metro. Metros, ¿cierto? Eso es lo que más interesa la unidad. Si usted coloca en 0.8, 0.8 es una constante, no nos dice nada, ¿cierto? 0.8 que me interesa más, pues más importante que coloquen las unidades. Y obviamente con un resultado que sea válido. Ahora tenemos el valor del caudal, ya nos lo da el ejercicio, que es 1.2 metros cúbicos por segundo. Tenemos la gravedad, que es una constante, la aceleración de la gravedad. Tenemos el área y tenemos ese ancho superficial, que es A, ¿cierto? Entonces ya podemos calcular el número de Froude, ya con esos datos. Entonces el número de Froude es igual al caudal sobre la gravedad por área a la 3 sobre el ancho superficial. Ahora, el caudal me lo da el ejercicio, que es 1.2 metros cúbicos por segundo. Reemplazamos, la gravedad es 9.81. El área es 0.67 a la 3. A la 3 sobre el ancho superficial, que es 0.8 metros. ¿Cuánto nos da el Froude? Profe, qué pena. Si es un área no ten... ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdona. no, profe, es que como había visto que usted dijo el área a la 3, pensé que si el área luego no es metros al cuadrado. No, claro, el área puede estar elevado a la Sí, 3. sí, ¿Sí? Es decir, 0.67 metros cuadrados está elevado a la 3. Es de la fórmula, ¿sí? sí, ¿Vale? señor. ¿Cuánto les da este Froude? ¿Sí? Profe, ¿Sí? ay, profe, qué pena. Lo que pasa es que la clase está siendo grabada, ¿cierto? Sí. Ah, vale, profe. No, es que, profe, la verdad tengo el internet muy mal y tú vas avanzando y se me queda la pantalla quieta, luego se me desconecta, entonces no he podido como seguir bien. Entonces, pues voy a estar ahí activa escuchando la clase, pero me va a tocar repetirla Vale, porque vale. no. ¿Sí? Vale, profe. Vale, no hay problema, no hay problema, pero igual yo voy a dejar un tallercito hoy para que sepas también, ¿oíste? Vale. Para, vale, sí, yo voy a estar escuchando la clase, si no es que no puedo tomar apuntes porque es que digamos, se me congela la pantalla un Sí, rato y tú sigues hablando y yo no veo qué estás haciendo, entonces luego se me pone negro y entonces me toca como esperar y entonces, no, es muy maluco y no estoy como entendiendo muy bien, me va a tocar por eso repetir. Pero el trabajo, profe, que vas a dejar hoy, ¿es para hoy mismo o para la no, próxima no. clase? Yo creo que tuviste la primera clase, ¿no? ¿Cierto? No pudiste. Me imagino que no por lo del traslado. Sí, es Eh, que
Bueno, algo Ajá. que te había dicho es que, bueno, todos acá los presentes se deben comprometer con mirar los acuerdos. Creo que yo los colgué acá en, en Teams, o si no, con la monitora. Hay un Sí. grupito de WhatsApp, se agrega y vas. Lo primero que se habló fue de los acuerdos y de los compromisos. Lo otro es que los talleres no iban a ser, digamos, de unas horas, no se va a evaluar de una hora, sino se va a evaluar mínimo para 7 días. Es decir, yo te pongo la actividad y vas a tener 7 días para hacerlo, ¿cierto? Mínimo, mínimo, mínimo. Ah, vale. Vale, no te vayas Ah, a... bueno, profe. Vale, listo. Bueno, Ajá, ¿cuánto, vale, profe. Muchas gracias, profe. vale, ¿cuánto les da el fruit? Número de fruit, ¿cuánto les da? Profe, me da un 1.01, no sé. 1.01. Vamos a ver acá. Me da 0.62. 3 al cuadrado. 0.62. Sí. 0.62. 0.62. Sí, a mí también, 0.62 me da. Vamos a mirar acá. 0.62. Acuérdense que el fruit no tiene unidades. Un fruit a 0.62, ¿qué indica? Subcrítico. Subcrítico. Es subcrítico, ¿cierto? Es menor que 1. Entonces esto es menor que 1 y por lo tanto es subcrítico. Listo. Y ahí hicimos ese ejercicio. Bueno, en el taller logran ver logran ver el taller que tengo acá proyectado. Sí, señor. Básicamente en el primer punto van a hacer lo mismo, determinar con estas dimensiones y con estos valores van a determinar si es subcrítico, supercrítico o inclusive crítico si es igual a 1. Esto está en pie, esto es pie, 5 pie, CFS es pie cúbico sobre segundo, estamos en el sistema de los Estados Unidos. El diámetro en pie, esta M, recuerden que es la relación en la horizontal de la pendiente del talud. Esta M como tal, ya la hemos visto, y esta altura de agua está en pie. Algo que tienen que tener en cuenta que la gravedad en el sistema de los Estados Unidos no lo van a trabajar como 9.81 metros sobre segundo cuadrado, sino pueden trabajar 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya esto es lo mismo, simplemente que le cambió las unidades. ¿Sí? Pero básicamente es el mismo. En este ejercicio, acá de esta figura, bueno, acá hay un trapecio y arriba hay un rectángulo, un canal compuesto con este. Por ejemplo, acá tienen esto vale 7 metros, esto vale 2 metros, acá se especifica que están en el sistema internacional de unidades. Esto acá vale 5, este ancho inferior, este talud, esta distancia en X vale 2, esto acá es 7, y esta profundidad de acá o esta altura es de 1 metro. Estas son relaciones, acuérdense que es por cada 2 metros en la horizontal, o por cada metro en la horizontal, 1 metro de alto. Esta es una relación 1 a 1. Entonces la idea es que saquen el área, el ancho superficial, acá lo tienen, y todas esas variables las calculen mediante esta figura y puedan calcular el número de flux. Para un caudal, o sea, van a tener dos números de flux, para un caudal de 40 metros por segundo y para un caudal de 200 metros cúbicos por segundo.
¿cierto? Acá es suponiendo que la velocidad se va a trabajar con una velocidad promedio, aunque en la ecuación que nosotros representamos del fruit se deja en términos de caudal, es decir, acá se les dan los datos suficientes para que calculen ese número de fruit que pasa por esta figura. Y el tercero es este, ya con estos datos, este es un río, una sección de un río. Entonces acá explican que un ingeniero hizo mediciones, este es un borde y este es el otro borde del río. Entonces un ingeniero cada 2 metros midió profundidad, aforó y tabuló y graficó esos puntos en distancia versus profundidad, o profundidad versus distancia, cómo varía la profundidad con respecto a la distancia entre los tramos. Entonces el tramo como tal tiene 20 metros y la idea es que utilicen la aplicación de Simpson 1/3 con h igual a 4 metros para estimar esa área de sección transversal. Y finalmente, con esa área y con una analizando, digamos que la velocidad promedio en ese punto, una velocidad promedio, aunque la velocidad va a variar en cuanto a las profundidades, acá es que se sacó una velocidad promedio para simplificar el problema, que es de 3 metros por segundo. Entonces hay que determinar con esa área y con esa velocidad el caudal, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes recuerdan esta Simpson 1/3 compuesta para calcular área. ¿Alguien ha visto eso? ¿Sabe cómo determinar esa área con un h igual a 4 metros? No, profe. Nadie. Eso es de métodos numéricos. Una aplicación que está en el libro. Esta es una aplicación del libro de Steven Chapra de métodos numéricos para ingenieros. Bueno, yo les voy a explicar. Yo les comenté que le iba a explicar esto. Listo. Vamos a explicarle entonces el componente. Listo, acá tengo alguna presentación de eso. Entonces, Profe, sí, qué pena interrumpirlo. Es que sí. tenía una duda. ¿Cuál es la Quería duda? saber si o sea, todos los cálculos se realizan en radianes o solo para hallar el ángulo. Bueno, buena pregunta. Esos cálculos, por ejemplo, ya te digo, los radianes simplemente donde está el ángulo, ¿cierto? Por ejemplo, acá en el fruit, como ya el caudal y el área están en valores numéricos y no en ángulos, ¿cierto? Acá no necesariamente tienes que trabajar en radianes. Acá puedes trabajar como quieras porque no hay ángulo. ¿Dónde vas a trabajar con radianes? Por ejemplo, para hallar ese ángulo con esta fórmula, pi menos, hay un pi y hay un ángulo, ¿cierto? Esto sí lo vas a trabajar en pi radianes, en radianes. Asimismo, cuando vayas a reemplazar el valor de ese teta, ¿cierto? Hay un seno con ese teta, o donde hay una función trigonométrica, acá vas a trabajar seno de 2 por lo que te dé en pi radianes, ¿sí? Donde haya una función trigonométrica, vas a trabajar con pi radianes. Ya acá no necesariamente tienes que, acá puedes trabajar como quieras, que te da el resultado igual, porque ya son cantidades que no tienen que sacar funciones de seno, ni coseno, ni coseno a la menos 1. Y ya, simplemente es eso, ahí puedes trabajarlo como sea, simplemente donde está el ángulo, tal como lo has dicho. Gracias, profe. Vamos a hacer un repaso, no sé si se acuerdan de eso. Vamos a abrir acá Open Board.
Acá no lo voy a explicar tan a profundidad. Ya esto es de otra materia. Sería ya otra. Voy a explicarle primero un ejemplo de cómo se calcula una integral numérica de manera numérica. Para ya explicar. ¿Listo? Bueno, acá el trapecio simple. El trapecio simple es a través de una fórmula de un trapecio. Lo que se hace es que es una integral. Una integral muchas veces representa, o la integral representa un área bajo una curva, ¿cierto? Vamos a determinar el área que hay de esta función, que acá está como lineal, ¿sí? Entre estos dos intervalos, en x sub 0 o a x1 o b, ¿cierto? El área que hay comprendida debajo de esta curva o debajo de esta función. Entonces es una simple fórmula. Esto es un trapecio, pues se llama trapecio porque hacen un trapecio. Y lo que se hace es el trapecio, que es igual base mayor más base menor por altura sobre 2. La base menor x sub 0, entonces f de x sub 0, es decir, el valor que hay acá en y, la base mayor vale, ¿cuánto vale esta altura? Esta altura va a valer y, o f de x1, en ese intervalo. Entonces esta es la base mayor, base menor, base mayor, fx sub 0 menor, base mayor, por la altura va a ser esto, entre 2. Esta es la ecuación de un trapecio. Eso es lo que se hace allí. Esa h a qué va a ser igual, esa h va a ser simplemente x1 menos x sub 0 o b menos a, ¿cierto? Eso es lo que va a valer esa distancia de h, que es esta ecuación. Listo, ahora ¿cómo aplicamos esta formulita para calcular una integral? Acá vamos a hacer este ejemplo, integral de 1 a 3, de 2 por el logaritmo de 3x por dx. Acá vemos que la fórmula es esta que le presenté ahorita. La integral desde este intervalo de a b de una función por dx va a ser igual a h medio a esa altura sobre 2 por base menor más base mayor. Entonces ya sabemos que el intervalo es de 1 a 3, es decir, b vale 3 y a vale 1. Esa h va a ser igual a ¿qué? A b menos a, es decir, 3 menos 1, ¿cierto? 3 menos 1 es igual a 2. Entonces ya tengo el valor de h. Ahora voy a calcular f de x sub 0 y f de x sub 1. Entonces, x sub 0 es 1 y x sub 1 o b es igual a 3. Entonces, f de x sub 0, es decir, f de 1, donde va esa función, donde va la variable x, esta es una integral con una variable que está en función de x, entonces donde va x la reemplazo por 1, f de 1, ¿cierto? Entonces va a ser 2 por logaritmo de 3 por x, pero x vale 1. Entonces 2 logaritmo de 3 me va a dar f de x sub 0. Hago lo mismo para f de x sub 1. F de x sub 1 es f en 3, en ese intervalo, en ese límite superior, igual a 2 por 3, 2 por logaritmo de 3 por x, pero x, donde va x, se reemplaza por 3 y esto me da 2 logaritmo de 9. Entonces ya tenemos f de x sub 0, que es este valor, y tenemos f de x sub 1, que es este valor. Simplemente reemplazamos. La fórmula es h sobre 2, h vale 2. El 2 es de la fórmula. Ahora, todo eso multiplica a f de x sub 0. Entonces f de x sub 0 es 2 logaritmo de 3, que es este valor. Y f de x1 es 2 logaritmo de 9. Simplemente reemplazamos. Esto va a ser 6.59, 16, 63, tal. Acá se colocan todos porque, bueno, pueden trabajar también con poquitas, con dos cifras, pueden truncar acá, 6.59 unidades cuadradas. Esto da en unidades cuadradas, ¿cierto? Porque es un área
dependiendo de lo que ustedes estén trabajando. Y esto obviamente va a tener más o menos un error. Lo que usted ya ha visto en métodos numéricos siempre tienen un error, ¿cierto? Entonces ese es el trapecio simple. El trapecio compuesto es esta fórmula, 1 sobre SH entre 2 por fx sub 0 más 2 la sumatoria de 1, de i igual a 1 a n menos 1 de f sub x sub i más fxn, ¿cierto? Desde 1 hasta n menos 1. Esto se puede también escribir de esta manera. Esa área, ya desarrollando todo esto, entonces h medios por fx sub 0 más 2 fx1 más 2 por fx2 más los que hayan hasta el 2 va a estar multiplicado hasta la función de en x n menos 1, y ya el f de xn, que es el último valor, va sin el 2. Esto es lo que me quiere decir el desarrollo de esta serie. Listo, entonces, ¿qué es n? N es el número de segmentos. Entonces, por ejemplo, acá ¿cuántos segmentos hay? 1, 2, 3, 4. O x1, x2, x3, x4. Hay 1, 2, 3, 4 segmentos. Y esta figura, que es la del libro de Chapra, hay 5 segmentos, ¿cierto? Eso es lo que representa n. Para este método, n debe ser igual. Todos estos n deben tener igual magnitud. El ancho promedio de los segmentos se va a definir como h. ¿Cuánto vale esa h? El valor de cada segmento. En 3 segmentos, por ejemplo, esto va a ser homogéneo. H va a valer lo mismo que x2 a x3. Esto va a valer lo mismo. Esto va a valer lo mismo. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula eso? Eso se calcula con b menos a sobre n. Es decir, esta distancia desde este punto a este punto sobre ese número de segmentos, ¿cierto? Eso me va a dar la distancia de h. Acá esta h como el intervalo en x en el cual vamos a dividir las áreas. Recuerden que acá lo que se están haciendo cuando se hace una integral es que se hace un diferencial en x, una pequeña variación en x que va a ser pequeña y en este caso debe ser homogénea para poder calcular o desarrollar el área. Esto se calcula a través de esta fórmula. ¿B qué es? B es el límite el intervalo es el límite superior y el B el límite inferior, el A, perdón, ¿cierto? Entonces B menos A sobre N, que es el número de segmentos. Ahora lo vamos a ver con un ejercicio. Ahora, para la misma integral que desarrollamos, se va a utilizar utilizando trapecio compuesto con 6 segmentos, es decir, n igual a 6, ¿sí? Entonces, es decir, esta n van a ser 6 partecitas en el que se va a dividir, van a ser 6 para esa función que vamos a evaluar. Entonces, primero calculamos cuánto va a ser ese ancho o esa h, ese es el ancho de cada, digamos, cada intervalo de pequeñas áreas que se van a sacar en X, ¿cierto? De pequeñas particiones en X. Entonces va a ser B menos A sobre N. B ya sabemos que es 3, porque la integral va de 1 a 3. Entonces B es 3, menos A es 1, y N acá me lo está diciendo, probemos con 6. Entonces 3 menos 1 es 3 sobre 6, esto me da un tercio. Ahora, x sub 0. X sub 0 es este pequeño, este límite inferior, x sub 0 o a, partimos de 1. Entonces, ¿a qué va a valer x1? X1 va a ser, por ejemplo, vamos a retrocedernos en la gráfica. Si acá tenemos x sub 0, x sub 1 ¿a qué va a ser igual? A x sub 0 más h, ¿cierto? Es decir, este x sub 1
va a ser igual a x sub 0 más esta h, ¿cierto? x2 va a ser x1 más h. x3, es decir, este valor de x3 va a ser igual a x2 más esta h, y así sucesivamente. Entonces, x sub 0 ya sabemos que es x0 igual a 1. Reemplazamos, hallamos el valor de f de x sub 0, es decir, f de 1. Entonces, en la función vamos a reemplazar donde va x, 1. O sea, acá vamos a tener 2 logaritmos de 3 por x, y x acá estamos evaluando la función en 1. Esto va a dar 2 logaritmos de 3. x1. x1 va a ser, como se había dicho, x0 más esta amplitud, más esta h, ¿cierto? Entonces va a ser x sub 0, que es 1, más esa h que calculamos, h es 1/3, y me va a dar 4/3. f de x1, es decir, f de 4/3, entonces, donde va x con valor de por 4/3. Entonces 2 logaritmos de 3 por x, pero x vale x1, que es 4/3. Ahí reemplazamos este 3 con este 3, se cancela y te va a quedar 2 logaritmos de 4. Hacemos para x2, va a ser x1 más h. Entonces x1 vale ¿cuánto? Vale 4/3 más esa h. H vale ¿cuánto? 1/3, que es esta h. Eso me va a dar 4/3 más 1/3, me da 5/3, f de x 5/3. Entonces, donde va x reemplazamos de esta función general y reemplazamos en x 5/3. Acá este 3 lo mismo se va a cancelar, y así sucesivamente hasta llegar al número de segmento, que es 6, es decir, hasta x sub 6. Continuamos con x4, lo mismo, x3 más h, x5 es x4 más h, x6 es x5 más h. Y obviamente noten que el valor final de esa x, hasta el segmento del rango ya en el límite superior, tiene que dar 3, tiene que dar el mismo límite superior porque se hicieron esas particiones, ¿sí? Entonces así calculamos, ya tenemos el valor de f de x1, f de x2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos todos estos valores. Ahora vamos a reemplazar la fórmula, ¿sí? Esta es la integral que se está calculando. La fórmula es 1 sobre h medios por f de x sub 0 más 2, la sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1 de f sub xi, de f x sub i, más f de x sub n. Entonces, el n acá, ya sabemos que es 6, está probando en 6 segmentos. Entonces, acá simplemente donde va n, entonces acá va a ser 6 menos 1, y 6 menos 1 es 5. Aquí vamos a tener esta serie y simplemente vamos a desarrollarla. Entonces acá tenemos que esta i va a ser igual a h medios, que multiplica a f de x sub 0, que es este valor, más 2, que multiplica a f de x sub i desde 1 hasta 5, es decir, 2 que va a multiplicar a f de x 1 más, esta es una sumatoria, más f de x2 hasta f de x5, ¿sí? Entonces ese 2 va a estar multiplicado desde f de x1 hasta f de x5. Y el otro, el que va a estar ya como un término sin la multiplicación del 2, va a ser f de xn, es decir, n vale ¿cuánto? N vale 6, ¿cierto? Entonces simplemente, como ya calculamos todas esas funciones en x sub 0, en x sub 1, en x sub 2, en x sub 6, ya son estos valores que calculamos anteriormente. Por ejemplo, f de x sub 0 es 2 logaritmos de 3 y f de x sub 6 es 2 logaritmos de 9, que fue lo que calculamos anteriormente. Sabemos entonces que f de x sub 6 me da 2 logaritmos de 9, que es ese valor que vamos a tener allá. Para eso calculamos todo eso, f de x
en la función y simplemente vamos a reemplazarlo. Ya tenemos todos los valores h, ya sabemos que lo calculamos con la ecuación de b menos a sobre n me dio 1/3, n es 6, bueno, acá solamente vamos a tener h y los f de x, todos estos valores ya están acá, simplemente lo vamos a reemplazar y vamos a calcular en esta ecuación de la serie que hemos desarrollado, teniendo en cuenta esa serie. Entonces, h vale ¿cuánto? H es 1/3. Entonces, h es 1/3, esto es h, sobre 2. Esto es h, entonces me va a quedar 1 sobre 3 por 2. Este 2 es este 2 que está dividiendo. Y acá simplemente vamos a reemplazar fx sub 0. Fx sub 0 es 2 logaritmos de 3. Fx sub 1 es 2 logaritmos de 4. Acá está, 2 logaritmos de 4. Fx 5, 2 logaritmos de 8. Acá simplemente vamos a reemplazar. Y fx sub 6, que es 2 logaritmos de 9. ¿Cierto? Este fx sub 6 lo reemplazamos. Y esto me va a dar esa integral aproximada, es una aproximación, va a tener obviamente un error. No es una solución analítica, sino una solución numérica, ¿cierto? Entonces esto siempre va a tener un error. De hecho, las fórmulas de estas tienen un error estimado cuando se conoce la función. Y el resultado me va a dar 6.97 unidades cuadradas, ¿cierto? Unidades de área. Ese es el trapecio compuesto. Ahora el Simpson simple lo que se hace es que para esta función que ustedes ven en azul, lo que se hace es que se toman 3 puntos, en este punto y este punto, es decir, hay 2 segmentos, y esa función se aproxima a través de esta parábola que se está mostrando, ¿cierto? Y la ecuación es una ecuación simple, la integral desde x sub 0, que es en este valor, o de a b o x sub 1, va a ser igual a f de x por dx, bueno, la integral de x sub 0 de esa función se aproxima numéricamente, acá es como una aproximación, a 1/3 de la función en x sub 0 más 4 que multiplica a f de x sub 1 más f de x 2. Entonces, sin son 1/3 quiere decir que es h sobre 3, ¿cierto? Es decir, ese ancho promedio se divide en 3. Ahí va a haber 2 segmentos. ¿Cómo se calcula esa h? Es decir, esta h, ¿cómo se calcula? Esta h se calcula como b menos a, es decir, acá este es b, este es a, este valor menos este valor sobre 2, porque solamente vamos a tener 2 segmentos, un segmento y 2 segmentos, por eso se divide entre 2, ¿cierto? Y simplemente vamos a aplicar esta pequeña ecuación para Simpson 1/3 simple. Listo, vamos a hacer usando Simpson 1/3 simple para esta integral que hemos venido desarrollando. El h, como habíamos dicho, es b menos a sobre 2. Entonces b es 3, a es 1, sobre el 2 de la fórmula, 3 menos 1 es 2 sobre 2, es 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener x sub 0 va a ser, obviamente, en el límite inferior es 1. X sub 1 va a ser igual a x sub 0 más h. Entonces, x sub 0 es 1 más h. H es 1. 1 más 1 me da 2. Y x sub 2 va a ser x sub 1, que es 2 más h. Y esas h's, que esas distancias son homogéneas de ese intervalo de x, me va a dar 1 y 2 más 1 es 3.
Y obviamente mira que acá coinciden el límite inferior y el límite superior con los valores que están indicados acá. Eso me indica que las particiones se hicieron de una manera adecuada. Ahora, esta es la ecuación, la integral de x sub 0 a x sub 1 de f de x por dx, que en este caso esta es la función 2 logaritmos de 3x. Entonces la ecuación es 1/3 de f de x sub 0 más 4 por f de x1 más f de x2. f de x sub 0 simplemente es, como x sub 0 vale 1, donde va la función, este es f de x, donde va la función, vamos a reemplazar, o donde va la variable que es x, entonces va a ser 2 logaritmos de 3 por x, y x vale ¿cuánto? X vale, en x sub 0, x vale 1, ¿cierto? Entonces esto me da 2 por logaritmo de 3. En x1, como x1 vale 2, entonces en donde va x en la función, la variable, se va a reemplazar donde va x, 2 por logaritmo de 3 por x, es decir, 2 logaritmo de 3 en f de 2, 2 por logaritmo de 3 por 2, donde va x, colocamos el 2, esto me da 2 logaritmo de 6. Y hacemos con el f de x2, entonces tenemos que en x2 es 3, vale 3, entonces 2 por logaritmo de 3 por x, y x, que es el límite en el límite superior, x sub 2 es igual a 3, y eso me va a dar 2 por logaritmo de 3 por 3, es 2 logaritmo de 9. Ya tengo entonces los datos para aplicar esta fórmula y aproximar la integral. Entonces, acá la integral de 1 a 3 de 2 por logaritmo de 3 se aproxima como la integral de, con esta fórmula, 1/3 de fx sub 0 más 4 por fx1 más fx2. Entonces, la ecuación de esa integral va a ser 1/3 de esta fórmula, este es el 1/3, va a multiplicar a todo lo que está acá adentro. Fx sub 0, ya sabemos que fx sub 0 ya lo calculamos, que es 2 logaritmos de 3. Fx1 es 2 logaritmos de 6. Y fx2 es 2 logaritmos de 9. Realizando esa operación me da 6.975 unidades cuadradas. ¿Cierto? Esa es la aproximación de la integral. Obviamente más o menos un error. Ahora lo vamos a comparar con la solución analítica, es decir, a través de métodos analíticos, algunos métodos, integral ya desarrollada con uno de los métodos de integración, por ejemplo, y reemplazando los límites, ya podemos tener una comparación para ver cuál de estos métodos fue más preciso. Y esta ya por último que se les va a explicar es la 1/3 compuesta. Simplemente ya hay más segmentos, ya hay muchos puntos que siguen mejor la función. Aplica para n par, es decir, x sub n, x sub 6, x sub 8, el intervalo superior, es decir, esto va a ser par. El ancho promedio va a ser b menos a sobre el número de segmentos, ¿cierto? Y acá aplicamos esta ecuación. Cualquiera de las dos las podemos aplicar. Vamos a utilizar esta. h tercio por fx sub 0 más 4. Entonces acá es 4 que va a multiplicar la función para i impar hasta n menos 1 de fx sub i, ¿cierto? Acá va a ser entonces fx sub 1, fx sub 3 sumatorias, fx sub 5, fx sub 7 solo impares. Y acá va a ser 2 desde j, números pares de 2, 4, 6 hasta n menos 2
de fx sub j va a estar multiplicados los fx que son de x sub j pares, y acá finalmente fx sub n, que va a ser hasta el número de segmentos total. Obviamente todo eso va a tener un error, pero esta aproximación, al tener más segmentos, va a ser más precisa. Es decir, en dividir el área entre más pequeñas delta x, si son más pequeños estos delta x, va a ser mejor. Entonces esta va a ser es una mejora del ascenso de un tercio simple, y va a tener un dato más preciso. Listo, esa función ya habíamos calculado para n6 el h en el trapecio compuesto con n igual a 6. El h nos va a dar lo mismo, son los mismos intervalos y los mismos segmentos, me va a dar h igual a un tercio. Y estos x sub 0, x sub 1 hasta x sub 6 con su respectivo f de x ya fueron calculados anteriormente. Son los mismos valores que tienen las mismas particiones. Ya estos x sub 6, por ejemplo, x sub 5 más h, ya todo se ha calculado. Miremos que el x sub 6 va a coincidir, va a coincidir con este valor. Ahora, ¿cómo se aplica esa fórmula? Vamos a aplicar, estas son dos, pueden utilizar esto quiere decir lo mismo. Vamos a aplicar esta. Entonces es h tercio. H vale un tercio, ya lo hemos calculado. Dividido en 3 es de esta fórmula, que va a multiplicar a f de x sub 0, bueno, acá, en esta sumatoria, va a ser el 4, me va a multiplicar a f de x sub i, desde 1 hasta n menos 1, acá son n6, 6 menos 1 es 5, es decir, los valores impares hasta 5, entonces va a ser f de x1 multiplicado por 4 más f de x3 más f de x5. Y ahí terminamos esa serie. Números impares. Y este 2 va a multiplicar a la sumatoria de esos fxj que van a ser pares, es decir, fx2, fx4, es decir, hasta n menos 2. Y n como n es 6, n menos 2, 6 menos 2 es 4, es decir, va a ser los números pares hasta 4, f de x2 más f de x4. Y finalmente va a sumar f de xn. ¿Y n cuánto es? n es 6. f de x6, ¿cierto? Ahí simplemente vamos a reemplazar lo que es f de x0, ya sabemos que es 2 logaritmos de 3. f de x1 es 2 logaritmos de 4. f de x5, por ejemplo, es 2 logaritmos de 8. F de x4, que es este, 2 logaritmos de 7, acá lo tenemos. Y f de x6, el valor que está indicado, ¿cierto? 2 logaritmos de 9. Aunque acá creo que tengo un error, acá no es en f de x sub 6 es 2 por logaritmo de 9, acá tengo que agregarle esto, 2 logaritmos de 9, me faltó el logaritmo de 9, y realizando esta operación me va a dar 6.9858, todas esas cifras, acá las tomé todas para determinar el error comparado con el método analítico, ¿cierto? Esto es una aproximación de 6.98, nótense que los demás resultados están dando muy parecidos. Ahí tenemos entonces el valor de la integral. Acá es donde está ya calculada, casi ya no es 2 logaritmos de 9, que es f de x sub 6, que es 2 logaritmos de 9. Ese es el valor del área, ¿sí? Para este integral usando ciencia de un tercio compuesto, con n igual a 6. Listo. Vamos a comparar ahora utilizando una herramienta
de cálculo, ustedes pueden utilizar Plasca, Derive, MATLAB, las que quieran, R, cualquiera. Vamos a hacerla con una herramienta que se llama Symbolab en línea. Vamos a mirar a ver. Aunque acá está ya hecha. Vamos a entrar a Symbolab. Symbolab. Integramos a ver si integral de 1. A 3 de 2 por logaritmo de 3. 2 logaritmo natural de 3x multiplicado por dx. Mirar a ver si me lo calcula. Entonces acá está la solución analítica. Es 5 por logaritmo de 3 menos 2. Me da esa integral y acá está resuelta analíticamente con su respectivo gráfico. Acá te subraya el área, que esta área azul. Y eso me va a dar 2 por 5 logaritmo de 3 menos 2. Y esto en número me da, acá no me da el número. Bueno, esto es una constante, aplicamos esto a una calculadora y me da lo que tengo acá en la diapositiva. 2, aplicando esta operación, me da 6.9861, utilizando Symbolab. Bueno, acá está. Acá en este ejercicio sí me la realizó. 6.98612 y coloca 3 punticos. Ahora, para calcular el error relativo va a ser el valor calculado mediante el método numérico menos el valor calculado analíticamente sobre el valor analíticamente por 100. Para el trapecio simple, al trapecio simple va a ser, por ejemplo, acá me dio 6.5916, 6.5916, todos los valores para calcular un error, menos el valor analíticamente, que es el que calculamos a través del software, que es 6.9861, sobre ese valor calculado por el software multiplicado por 100, me da un error de 5.6%. Resumiendo con todos los métodos, entonces acá vemos que para el trapecio simple, como es un método más básico, asume que es una línea recta y un solo trapecio, obviamente voy a tener un error más grande. Y en el Simpson un tercio compuesto, si miren cómo bajó el error en comparación al método analítico 0. Mira, me dio casi exactamente 6.9858, 6.9861, muy parecido. Por lo tanto, ese error fue 0.003%, y ese pequeño error me da una buena aproximación. ¿Y por qué me dio mejor Simpson un tercio compuesto que simple? Porque tiene más segmentos, más particiones esa área. Hay otro que es Simpson, que es aún más precisa, Simpson 3 tercios compuesto y simple, para que ustedes lo investiguen. Ya, como acá no está en el ejercicio, se está pidiendo, no voy a entrar en detalle. Si quieren una sesión de eso, se les explica. Bueno, ahora ya realizando el problema, acá nos dice utilice las aplicaciones h igual a 4 y 2 metros de la regla del trapecio y de la extensión un tercio con h igual a 2 para estimar esta área. ¿Sí? Entonces vamos a ir desarrollándolo, mucho más sencillo. Entonces acá sabemos el valor de A, que es en x sub 0. ¿A cuánto va a valer? Bueno, en esta gráfica, para explicarlo, acá lo que hay es la distancia o el ancho del río, que son 20 metros,
Y en esos metros, cada 2 metros, acá vemos 2, 4, 6, 8, 10, cada 2 metros se evalúa la profundidad, 1.8 metros, 2 metros, 4 metros. Obviamente el midió desde el borde igual a 0, en los bordes del nivel de agua lo tomó como 0, y va a medir es el área mojada, ¿cierto? Listo. Acá vemos entonces cómo varía la profundidad, que es Y, el eje Y, y en el eje X, esa profundidad desde el margen izquierdo hasta el margen derecho, es decir, esa anchura de la sección del río que se está analizando. Ya sabemos de acá que A es igual a 0 y B igual a 20, ¿cierto? Acá lo estamos viendo ya en la gráfica, ya tenemos el A y B. El H, como vamos a solucionar primero para un trapecio compuesto con H igual a 4, quiere decir que los segmentos van a dividirse en 4 metros, ¿cierto? A partir, por ejemplo, el primero va a ser desde 0 hasta, acá va a ser 2, 4, va a ser este. Se van a dividir con H igual a 4, ¿cierto? Entonces con H igual a 4 se van a dividir. Deben ser iguales, entonces las H son iguales cada 4 metros hasta llegar a 20. ¿Y cómo se calcula este número de segmentos? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 5, entonces va a ser, como cada 4 metros, va a ser 20 menos 0 sobre H. El H me lo está dando el ejercicio, vamos a hacerlo cada 4 metros. 20 menos 0 entre 4 me da 5, son los 5 segmentos que tenemos acá. Vamos a decir, vamos a ir desde x sub 0, x sub 0, x1, x2, x3, x4 hasta x sub 5. ¿Cierto? X sub 5. Listo. Las ecuaciones es esta. H medios de fx sub 0 más 2 de la sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1 de f sub x sub i más fxn. Entonces acá vamos a desarrollar donde va n, vamos a reemplazar su respectivo valor 5 menos 1, entonces va a ser la serie va a ir desde igual a 1 hasta n 5 menos 1, que es 4. Entonces acá va a ser fx sub 1, fx sub 2, fx sub 3, fx sub 4. Y acá fx sub n va a ser fx5, porque n vale 5, ¿cierto? Entonces fx sub 0, todo multiplicado por h de h medios, esa h que es, ya me lo da el ejercicio, que es cada 4 metros. Fx sub 0 más 2, acá va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta 4 de los x sub i. Eso va a ser fx sub i, fx sub 1 más fx sub 2 hasta llegar hasta fx sub 4. Y finalmente va a tener fx sub 5, simplemente que vamos a reemplazar esos valores. Ya tenemos la ecuación para calcular esa aproximación de esa área utilizando h igual a 4 metros. Ahorita las dos. Ya tenemos que el n nos dio 5, a es 0, b es 20. Entonces, x sub 0, ¿cuál es? X sub 0 es este. ¿Cuánto vale fx sub 0? Ya acá me lo está dando en este plano. Cuando x vale 0, y vale ¿cuánto? 0. Fx sub 0 es 0. Entonces, x sub 1, ¿cuánto va a ser x sub 1? X sub 1 va a ser x sub 0 más esta h. Entonces, x sub 1 va a ser 0 más 4. Es decir, x sub 0 que es 0 más h es 4, que me lo está dando el ejercicio. Entonces vemos que x sub 1 es igual a 4. Es decir, voy a ir cada 4 metros leyendo las profundidades hasta llegar a 20. Entonces, x sub 1, cuando la distancia es 4 metros, ¿cuánto me vale fx sub 1? Acá me lo está dando que es 2 en este punto. Y así sucesivamente. Para x sub 2, bueno, x sub 2 va a ser x sub 1, que es 4 más 4, va a ser 8, va a ser por acá, x sub 2 me va a dar acá. Entonces x sub 2 es 8, que es este valor, y en 8 metros la profundidad me dio 4 metros.
Entonces acá es 4 metros y así sucesivamente. Vamos leyendo las profundidades cada 4 metros. Y esos son los respectivos valores de la función en cada 4 metros de distancia desde el margen izquierdo hasta el margen derecho hasta llegar a 20. Y tenemos que en fx sub 5, obviamente va a ser 20. Y en 20, ese margen derecho va a ser 0. Entonces, es decir, fx sub 5, f de 20 es 0, que es este valor que tengo acá. Acá simplemente vamos a reemplazar el h, es 4 metros. ¿Sí? El 2 es de la fórmula fx sub 0, ya sabemos que es el valor de la función en x igual a 0. Es 0, este valor. Colocamos este 2 de la fórmula. Y fx sub 1, entonces x sub 1 va a ser cada 4 metros. Entonces va a ser, bueno, acá es x sub 0, acá tengo un pequeño error. Acá es x sub 0. X sub 1 entonces va a ser en 4 metros. ¿Cuánto me va a valer fx sub 1? Me vale 2 metros, que es este 2 metros que tengo acá. En fx sub 2, cada 4 metros, entonces fx2 va a ser por acá, que va a ser 4, va a ser 8, acá va a valer 8. En x sub 2, y en x sub 2 me va a valer entonces la profundidad, ¿cuánto? 4 metros, que es este 4 metros que tengo acá, y así hago sucesivamente cada 4 metros, lo hago por aquí, lo hago por acá, hasta llegar a 20, leyendo los respectivos valores en y, que esos son los f de x, ¿cierto? Obviamente acá fx sub 5 da 0 porque ya acá me dice que medido a través de ese eje es 0 en esa profundidad. Efectuando, me va a que el área es 53.6 metros cuadrados, más o menos un error. Y ya ahí hemos desarrollado para h igual a 4 metros. Vamos a hacerlo ahora para h igual a 2 metros, que es el segundo del inciso, digamos, 2 del A. Hacemos lo mismo. Como h es igual a 2, vamos a calcular el número de segmentos. Entonces, como es cada 2 metros, vamos a evaluar esa h cada 2 metros, es decir, desde aquí, desde x sub 0 va a ser 2 metros, 4, va a ser todos estos, van a ser de hecho todos los valores que están acá, cada 2 metros como están acá representados. Hasta allá. Estas son las particiones que se están haciendo para cuando h igual a 2 metros. ¿Cierto? Cuando esta h vale 2 metros. Este ancho uniforme vale 2 metros. Calculamos entonces el número de segmentos. Acá, desde acá reemplazamos, ¿cierto? Esta n que está dividiendo pasa acá a multiplicar y esta h pasa acá a dividir. Entonces va a ser b menos a. B es intervalo ese 20, el valor del límite superior 20 menos 0. B menos a, esta distancia vale 20 sobre h. H va a ser estas pequeñas h, ¿cierto? Que van a valer 2 metros. Y eso me va a dar 10 segmentos. Ahora va a ser esa sumatoria de hasta n menos 1. Entonces va a ser 10, va a ir hasta 9. ¿Sí? Va a ir hasta 9. Y entonces vamos a tener h medio, fx sub 0, 2 que va a multiplicar a f de x desde 1 hasta 9, fx sub 1, fx sub 2, esto es sumatoria, acuérdense que eso es una sumatoria más fx2, más fx sub 3, más fx sub 4, y todos están hasta 9 multiplicado por 2, que es este 2 que tenemos acá. Y finalmente hasta fx sub n, que fx sub n es, n hay 10 segmentos, vamos a llegar hasta fx sub 10. Sí, esta es la ecuación que nos va a permitir a nosotros calcular esa área. Listo, entonces acá simplemente vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto vale en x sub 0 igual a 0? ¿Cuánto vale f de x? Vale 0.
esa profundidad en x sub 0, este x sub 0 igual a 0, me va a valer esa profundidad 0 metros. En x1 va a ser cada 2 metros, o sea, en 2. En x1 igual a 2. ¿Cuánto me mide la profundidad? Me mide 1.8, que es lo que está acá. ¿Cuánto me mide en 4? Cada 2 metros. Entonces 2 más 2 me dan 4 metros. La profundidad acá me va a dar 2 metros, que es este 2 metros. Acá me va a dar en x3, me va a dar 4 metros. El f de x, es decir, y va a ser 4 metros. En 8 también va a ser 4 metros. Entonces todos esos valores que están acá. Y así sucesivamente. Todos estos f de x son las profundidades que están acá. Desde 0, 1.8, 2 hasta 2.8, que es el penúltimo, y el último que es 0. Simplemente ya con estos valores y en la ecuación que ya desarrollamos, vamos a reemplazar. H, ya sabemos que para este, cuando H es 2 metros, cada 2 metros, 2 sobre 2, fx sub 0, fx sub 0 es 0, fx sub 1 es 1.8, que es este mismo valor. fx9, por ejemplo, x9 vale 18, o sea, va a ser por acá. fx9 vale ¿cuánto? 2.8 metros, que es este valor, 2.8. Y fx10, cuando x vale 20, fx 10, cuando x vale 20, me va a dar 0, que es este 0 que tenemos acá. Calculando ya esa área, me va a dar 63.2 metros cuadrados, más o menos un error. Y ahí hemos desarrollado el primer inciso teniendo en cuenta un h de 4 metros y un h de 2 metros. Esta es Simpson 1/3 compuesta para h igual a 2 metros, que es lo que me está pidiendo. Ya tenemos que cuando h es 2 metros, van a ser ¿cuántos segmentos? Van a ser 10 segmentos, ya lo hemos calculado. Y vamos a desarrollar esta fórmula, que es b menos a sobre 3n, que va a multiplicar a f de x sub 0 más 4, la sumatoria desde i igual a n menos 1, es decir, desde i igual a 1 hasta 9, pero en números impares, es decir, fx1, fx3, fx4, fx1, fx3, fx5, es decir, impares, van a estar multiplicados por 4. Acá va a estar 2, que va a multiplicar la sumatoria de j, 2, 4, 6, hasta n menos 2, n es 10, menos 2 es 8, es decir, los pares hasta 8, multiplicados por 2, más fx sub n, que es el valor del segmento ya al final, que van a ser 10, es decir, va a ir hasta fx10. Ya desarrollando esta ecuación, bueno, b menos a sobre 3 sobre n me va a dar h, entonces ya b menos a dividido sobre esta n me va a dar esta h. Es otra manera de reescribirlo más. Y este 3 es de la fórmula, que es este 3. Entonces acá vamos a tener todo este h tercio va a multiplicar a f de x sub 0 más 4. Entonces f de x sub i desde 1 hasta 9, pero los impares, entonces vamos a tener fx sub 1, fx sub 3, fx sub 5, fx sub 7, fx sub 9, ¿cierto? Y acá vamos a tener 2 que va a multiplicar a los x pares, ¿sí? Hasta 8, es decir, x2, 4, 6, 8 van a estar multiplicados por ese 2 en sumatoria. Y finalmente el fx sub n, que ya es hasta fx10, que es este valor hasta el segmento final. Y esta ecuación nos va a permitir a nosotros calcular entonces lo que es el área a través del Simpson 1/3 compuesta cuando h igual a 2 metros. Entonces simplemente, como ya hemos calculado, cuando x0
f de x0 es 0. Cuando es 2 metros es 1.8, que es lo que tenemos en la gráfica. Ya esto lo desarrollamos. Esto ya lo habíamos desarrollado acá. Cuando es 0, f de x0, cuando x1 vale 2, f de x1 es 1.8, hasta x10, cuando vale 20, acá la profundidad es 0. ¿Cierto? Entonces todos estos valores ya los teníamos y lo vamos a usar ahora para calcular esta fórmula que hemos definido. Acá vamos a tener entonces h es 2 metros sobre 3, f de x sub 0, ya lo tenemos 0, más 4 que va a multiplicar a los f de x impares, es decir, f de x sub 1 es 1.8, f de x sub 3 es 4, f de x9, acá lo tenemos que es 2.8, que es este valor, cuando f de x9, acá está, más 2 que va a multiplicar los pares, cuando f de x2 es 2, es decir, f de x sub 2 es este 2, que tenemos acá, f de x sub 4, acá lo tenemos que es 4, se va a reemplazar, f de x sub 8 es este valor 3.4, que leímos en la figura, y f de x sub 10 es 0, que es la profundidad ya en la distancia final. Esto me va a dar 66.4, y como todo esto está en metros, obviamente el resultado va a ser metros cuadrados. 66.4 metros cuadrados, más o menos un error. Y allí hemos desarrollado esos métodos. Ahora, ¿cómo se calcula el caudal? Caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, para el método de trapecio compuesto con h igual a 4 metros, el área me dio 53.6. Entonces, para una velocidad promedio que pasa por esa sección transversal de 3 metros por segundo, ¿cuánto sería el caudal? Caudal es B por A, B es 3 metros por segundo por cada área que calculamos con los distintos métodos. Y ahí vamos a tener varios caudales más un error, ¿cierto? Entonces, en eso va a consistir el taller. Acá les voy a recomendar este libro de Chapra, Métodos Numéricos para Ingenieros. De ahí tomé el ejercicio, de ahí pueden también consultarlo. Este también es otro métodos numéricos aplicados a la ingeniería. Muchachos, eso era lo que le quería mostrar para que puedan desarrollar este ejercicio. En este ejercicio van a hacer el cincho en un tercio compuesta, pero ya no con h igual a 2 metros, sino con h igual a 4 metros. Para estimar esta área de sección transversal, es decir, van a utilizar este método. El último método, pero ya cuando h vale 4 metros, es decir, cada 4 metros, ya no de cada 2 metros, sino cada 4 metros, de 0, el primer x sub 0, x sub 1 va a ser acá, en 4, x sub 2 va a ser en 8, x sub 3 va a ser en 12, x sub 4 en 16 y x sub 5 en 20. Entonces, en eso consiste el taller, se los voy a colgar. Si tienen alguna duda, me comentan. Profe, muchas gracias. Profe, No, una gracias. pregunta. ¿Sí? Tú me habías dicho que te avisara una semana antes para lo del tema del parcial, ¿cierto? Que es el 3 que tenemos que entregarte el parcial. Entonces, ¿tú nos das el parcial mañana o la otra semana? Vamos a ver si no hay cambio en las fechas. Pero yo creo que mañana que vamos a dar el tema de energía específica, lo que alcancemos a dar, de ahí le dejo otro que se puede tomar como el examen, dependiendo de los tiempos que tengamos, ¿cierto? En caso de que no podamos cumplir con todas las actividades, porque el semestre realmente el corte está muy corto, la idea es que ponderemos con lo que tengamos, ¿sí? Ahí miramos, ahí se me pasó decirlo del acuerdo, pero yo creo que eso es la única solución que veo, no sé ustedes si proponen otra, que es ponderar lo que se haya hecho para poder cumplir con la nota. Lastimosamente,
hay que cumplir con ese periodo tan corto de evaluación del corte. Entonces, eso es lo que les propongo, ¿sí? Pero en cuanto a tu pregunta, yo mañana, si veo el ejercicio, mañana enseguida les dejo un taller, ¿sí? Y con Eso, lo que listo, alcancemos a profe. calificar, se le pondera, ¿cierto? Eso. Entonces, el taller, ya para que lo vayan desarrollando, yo les voy a compartir esas diapositivas. Se las voy a compartir y para que vayan trabajando cualquier duda, pero obviamente no con el taller, la duda que tengan con esta diapositiva. No el taller, porque el taller ya es un desafío para ustedes, se va a evaluar sus destrezas y todo eso, todo el progreso del curso. Entonces, muchachos, no siendo más, bueno, antes de irnos, o si tienen una duda, no sé, alguien que no esté en la lista de los que estén en la otra sesional, en la otra sede de facultativa, porfa me comunican. No sé si acá de los presentes están en el grupo y que no llamé a lista al inicio. En facultativa solo les cuento que tengo 2 estudiantes que ambas son mujeres, ¿cierto? No sé si hay un hombre u otra mujer que esté en el grupo de facultativa. Si saben de algo, porfa, la remiten a este curso.